En esta primera parte lo que vamos a hacer realmente es extender el concepto de espacio vectorial. Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho ha sido trabajar con espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces, aunque es cierto que hemos tenido distintas estructuras posibles dentro de nuestro espacio vectorial, en el sentido de cuál es el conjunto que estamos definiendo, siempre tenemos una estructura común cuando hablamos de un espacio vectorial. Tenemos un cierto conjunto, no vacía, tenemos dos operaciones de suma y producto por escalares, que ahora no estamos pidiendo que esas dos operaciones sean binarias e internas como a lo mejor en los anillos, porque aunque la suma en nuestro espacio vectorial, si toma dos elementos y me devuelve un elemento, es decir, queremos ahí una operación binaria e interna, el producto por escalares no es una operación binaria e interna, en el sentido de que aunque toma dos elementos, no toma los dos elementos de nuestro candidato a especie vectorial. Uno sí y el otro lo toma de otro conjunto que puede ser distinto que nuestro conjunto de escalares, aunque luego nos devuelva un nuevo elemento de este espacio vectorial. Dentro de los espacios vectoriales con los que hemos estado trabajando, había uno relativamente sencillo que era o bien con los reales o con complejos o con cuerpos sencillos. Pero en general, recordemos, dado nuestro conjunto X distinto del vacío, un espacio vectorial sobre un cuerpo K era una terna X más por, siendo más y por dos operaciones que verifican. Más es una operación que va del producto cartesiano de x por x, de nuevo en x. Y lo que hace es que toma un par de elementos. Vamos a poner, por ejemplo, como estamos con espacios vectoriales, voy a poner a lo mejor la rayita debajo de vector, que a mí me gusta. Porque el libro, una de las cosas que no me gusta es que utiliza la misma notación de negrita para designar a los elementos de un espacio vectorial, que es cómoda de escribir cuando lo haces a ordenador o similar, porque pulsas un botón y se te convierte en negrita. A mano es un coñazo porque tengo que estar escribiendo doble. Entonces yo le voy a poner la rayita debajo a los elementos de nuestro espacio vectorial. Y lo que nos devuelve es un elemento x más y, que depende del caso ya veremos cómo se define. Y otra operación, producto, que ahora lo que tomamos es un elemento del cuerpo K y un elemento de nuestro espacio X. Y sí que nos devuelve de nuevo un elemento de X. De modo que ahora tomamos un lambda o alfa o como lo queramos llamar, pero estos dos elementos no están en el mismo conjunto y nos devuelve nuestro producto lambda por X rayita, ¿vale? Donde aparte de tener estas dos operaciones, se verifican propiedades adicionales, ¿verdad? Es decir, donde se verifican las siguientes propiedades. ¿Qué teníamos que verificar aquí además? Vamos a ponerlas una vez simplemente por decir, oye, la operación más y el conjunto X tenían una estructura de grupo abeliano o conmutativo. Además, ¿qué ocurría con la suma y este producto por escalares? Esta operación más y por eran, bueno, son, más bien, no es que hayan dejado de serlo, son distributivas. Y también exigía que la operación producto tuviese un elemento neutro. Es decir, existe un elemento que podemos poner un 1 con doble rayita
perteneciente a nuestro cuerpo K, tal que cuando hacemos el 1 por nuestro elemento X, eso nos da el X, sea cual sea el elemento X que cojamos de nuestro conjunto X mayúscula. ¿Vale? Esto era esencialmente para nosotros un espacio vectorial. Ahora bien, en este espacio vectorial hemos definido un concepto que nos interesaba, que era el concepto de independencia lineal, sistema de generadores y sobre todo el concepto de base. Entonces, cuando trabajamos con estos elementos, ¿qué teníamos? Que además un conjunto que llamamos B caligráfica, formado por unos elementos, vamos a ponerle x sub 1, x sub 2, hasta un cierto, vamos a suponer x sub d, contenido en x, se llamaba base de nuestro espacio vectorial x más por, aunque nunca lo escribíamos con las tres operaciones, simplemente decíamos, o sea, con los tres elementos, simplemente escribíamos el conjunto x como presuponiendo toda la información adicional de las operaciones que teníamos definidas. Sí, que tenía que verificar este conjunto. Por un lado, B es linealmente independiente. Es decir, la definición que teníamos de independencia lineal lo que nos decía es que existen, o más bien depende, si puedo, ¿cómo lo ponemos? Estoy más acostumbrado siempre a escribir la definición de dependencia lineal. Linealmente independiente lo que nos dice es que si podemos expresar el elemento 0 como una combinación lambda 1 x1 más lambda 2 x2 más lambda d x d con lambda 1, lambda 2, lambda d perteneciente a ese cuerpo K, entonces la única opción posible es que estos escalares lambda 1, lambda 2, lambda d sean todos 0. 0. Y por otro lado, hablamos de que este conjunto B fuese sistema generador de nuestro espacio vectorial X. Es decir, sea cual sea el elemento X que nosotros cojamos de nuestro conjunto X mayúscula, puedo encontrar unos escalares lambda 1 hasta lambda d de nuestro cuerpo K, tales que podemos expresar este elemento X como una combinación lineal lambda 1 x1 más lambda d x d. ¿Vale? En ese caso, no solo decía que el conjunto B era una base, sino que podía asociarle un nuevo concepto al espacio vectorial, que era el concepto de dimensión. Es decir, además, en ese caso, llamamos dimensión del espacio vectorial X a el numerito dimensión de X, que no es otra cosa que el cardinal de la correspondiente base B, que en este caso hemos dicho que sería el numerito D, ¿verdad? Y normalmente
Lo único que hemos estudiado nosotros ha sido los casos en los que nuestro espacio vectorial tiene dimensión finita. Es decir, nota, hasta ahora tan solo nos hemos centrado en el estudio de espacios vectoriales de dimensión finita. Es decir, siempre éramos capaces de encontrar una cantidad finita de elementos de nuestro conjunto X, de modo que ese conjunto X1, X2 hasta X sub D verificaba que era una base del espacio vectorial. Genial. Ahora la pregunta es, ¿lo hemos hecho siempre así por capricho? ¿Porque es siempre la situación que nos encontramos? Resulta que es que no hace falta considerar espacios vectoriales de dimensión infinita porque nunca nos va a hacer falta. Sin embargo, la situación no es esa. Es relativamente sencillo construir espacios vectoriales donde con una cantidad finita de elementos vamos a tener problemas. El ejemplo más sencillo sería, bueno, vamos a coger la siguiente situación. Ejemplo, consideremos el conjunto R elevado a n. ¿Quién es este conjunto? Esto es una notación conjuntista que lo que representa que es El producto realmente esto no es cartesiano otra de cosa que Rn. ¿el qué? El producto cartesiano de Rn veces. ¿Te refieres Bueno, o no? realmente esto es una notación para representar el qué. El conjunto de todas las aplicaciones f que van de dónde? De los naturales a R, ¿verdad? Tal que f es Ok. una aplicación. ¿De acuerdo? Eso es lo que representa este conjunto. Claro, en realidad tenemos otro modo de entender esta aplicación, ¿cierto? Es decir, podemos reescribir un elemento f perteneciente a R elevado a la naturales del siguiente modo. Se supone que esta f, ¿qué hace? Toma un elemento natural, me devuelve un elemento real. O sea que a cada n le asocio un elemento f de n, ¿verdad? Vamos a cambiar la notación. Podría decir simplemente, estamos cogiendo algo de los naturales, ¿verdad? Y a cada n le estoy asociando un número real que ¿quién va a ser? Sí, f de n. Y podría llamar a f de n un elemento x real y ponerle un subíndice x sub n. Simplemente por indicar es el elemento x subíndice n al que le estoy asociando ese elemento n. En cuanto a notación nos da exactamente igual. No me afecta en nada en que tú escribas f con la n entre paréntesis o que lo llamemos x subíndice n o f subíndice n. Claro, pero en realidad para cada elemento estoy dando, para cada número natural estoy asociándole un número real. Por lo tanto, en lugar de escribirlo como una f, yo podría utilizar otra notación y decir, ah, pues mira, vamos a poner aquí a lo mejor un xn. Claro, pero si simplemente pongo el xn, eso parece que es la imagen. Y esta aplicación no es la imagen, sino que es el conjunto de todas esas imágenes, ¿cierto? Entonces realmente lo que estamos haciendo es coger justamente este conjunto o esta notación de este modo, ¿verdad? Que es un modo de expresar el qué. Que una función que va de n en r es simplemente lo que antes llamamos una sucesión. Entonces, el conjunto de las aplicaciones que van de los naturales en los reales
lo podemos entender también como el conjunto de todas las sucesiones de números reales con las que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que de este modo podemos interpretar el conjunto R elevado a n simplemente como el conjunto de todas las sucesiones. En este libro la escribimos entre llaves. Me da igual que pongamos entre llaves o que pongamos entre paréntesis. Hay veces que vamos a indicar el subíndice y vamos a poner perteneciente a las naturales. Normalmente, si no se indica un subíndice, es porque estamos presuponiendo que es el mayor de todo, que es el conjunto de los naturales. Cuando a lo mejor lo modifiquemos, si vamos a poner para n mayor o igual que 2, o de un intervalo i, o donde sea, ¿vale? Y aquí, cada x sub n es un número real para todo n perteneciente a la natural. Ahora bien, ya tengo un nuevo conjunto. Está claro que en este conjunto yo puedo tener definida o puedo definir una operación de suma y producto por escalares sin ningún problema. Es decir, podemos definir en R elevado a n las operaciones más y por del siguiente modo. Para más, vamos a coger simplemente algo que va de R elevado a n por R elevado a n. Y el resultado queremos que esté de nuevo en R elevado a n. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger, por un lado, la sucesión xn subíndice n. Y por otro lado, la sucesión y sub n subíndice n. ¿Qué nos va a dar esto entonces? Vamos a definir la suma precisamente como ¿quién? Sumar la sucesión x sub n con la sucesión y sub n se va a definir simplemente como una nueva sucesión de elementos xn más y sub n. Que parece una tontería es simplemente cambiar el orden de las llaves, pero es importante. Y por otro lado, ¿quién va a ser la operación producto? Que va de r por r elevado a los naturales. Y quiero que me dé de nuevo un elemento de r elevado a los naturales. Aquí tendríamos un elemento, vamos a poner lambda, y una sucesión xn. Y entonces lo que nos va a devolver es el elemento lambda multiplicado por esta sucesión xn, que se define simplemente como una nueva sucesión de elementos lambda por x sub n. Estas dos operaciones lo que van a hacer es dotar a nuestro nuevo conjunto R elevado a n de estructura de espacio vectorial. Es decir, podemos probar entonces, o podemos, más que probar, comprobar entonces que R elevado a n más por tiene estructura de espacio vectorial. Y ahora la pregunta es, ¿sería posible encontrar una cantidad finita de elementos a partir de los cuales yo pueda generar cualquier otro elemento? No. Bueno, aquí decimos no muy alegremente, o prefiero, cuando tú quieres decir no es posible, obviamente nuestra intuición matemática me decir, tiene mala pinta. Habría dos opciones de comprobar eso. Una primera opción sería,
demostramos matemáticamente que no es posible. Una segunda opción sería, si fuésemos capaces de encontrar un conjunto con una cantidad infinita de elementos. Cuidado porque ahora los elementos con los que estoy trabajando son a su vez sucesiones que tienen infinitos elementos. Tenemos que tener mucho cuidado de no equivocarnos donde estamos trabajando. Entonces, ¿cuál es el ejemplo clásico de base con la que nosotros trabajamos en espacios vectoriales de dimensión finita, como por ejemplo r elevado a d, r elevado a n o lo que sea? Lo que llamamos la base canónica, donde intentamos tener una posición, un 1 y el resto de posiciones 0. Y eso con una cantidad finita. La pregunta sería, ¿puedo hacer una construcción similar ahora con estos elementos que son sucesiones que tienen infinitos elementos? Vamos a probar. Entonces, vamos a tratar de construirnos esos elementos de la base canónica, por así decirlo. Para ello, recordemos cómo se define la delta de Kronecker. Esa delta es una función que podemos coger como delta igual. Hemos utilizado la n para la sucesión, ¿verdad? ¿Qué elemento cogemos para la posición del elemento dentro de la sucesión? En el libro usan la K, me parece, ¿no? Ellos usan la K, pero te dejo elegir. Si quieres otra letra, podemos cambiar la letra. Si Pues no, la ponemos K, hombre, ¿para qué simplemente. vamos a liar? Exactamente, ponemos NK, ¿de acuerdo? En general, independientemente de que estemos trabajando aquí, la función delta de Kronecker se aplica a estos índices y lo que nos está diciendo es que va a tomar el valor 1 cuando este índice n coincida con este índice k. Mientras que va a tomar el valor 0 si el índice n es distinto del índice k. A priori esto valdría para cualquiera elementos n y k. En nuestro caso nos interesa estudiar únicamente elementos que son naturales, pero esto se puede generalizar, o la delta de Kronecker existe también para cualquier pareja de índices que tengamos aquí. Pero como digo, para nosotros esto va a ser para cualquiera n y k pertenecientes a los naturales. Entonces, podemos... Bueno, antes, de este modo, fijado el n perteneciente a los naturales, podemos definir nuestra sucesión, que vamos a llamar, o bien podemos hacer dos cosas. Por un lado, la notación de sucesión me implicaría escribirlo entre llaves. Y tendría entonces un elemento que llamaríamos n, ¿verdad? Con n perteneciente a los naturales. ¿Cómo se va a hacer o cómo vamos a trabajar con este elemento aquí? Esto es una sucesión, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo aquí, definir cada término de esa sucesión. Y cada término de esa sucesión, ¿cómo se va a definir? Como 0 o 1, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Nosotros hemos dicho que fijamos el n. Si fijamos el n, entonces no debería estar aquí cambiando esta n minúscula, ¿cierto? Sino que lo que vamos a hacer es definir en función del n una sucesión que ¿dónde va a estar cambiando? En el k. Entonces vamos a definir realmente unos elementos que son ¿cuáles? No voy a construirme una sucesión, me voy a construir un montón de sucesiones, ¿verdad? Quiero construirme un elemento SU1 que a su vez sea una sucesión, un elemento SU2 que a su vez sea una sucesión, y así sucesivamente. Por lo tanto, si lo hacemos de ese modo, ¿qué estaríamos diciendo? Que quiero construirme el correspondiente elemento que tenga ceros, ceros, infinitos ceros, ¿verdad?
luego un 1 y luego siga todo con 0, ¿cierto? De modo que aquí hay una cantidad de infinitos y este 1, ¿en qué posición está? En la posición... ¿Qué prefieres? ¿Posición K o posición N? Te dejo elegir en Posición función N. de qué N. elemento quieres que ocupe. N. En la posición N. Vale, si hacemos en la posición N, ¿qué nombre le podemos poner a este elemento de aquí? Es un elemento, o quiero que sea un elemento de nuestro espacio R elevado a N, ¿verdad? Por un lado, hemos dicho a los elementos de nuestro espacio los llamamos con una letra y le ponemos una rayita como subíndice, ¿no? Pensando en esa analogía que hacíamos con respecto a la base canónica cuando trabajamos en espacio, que muchas veces la notación que utilizamos era con una letra E de elemento de nuestra base canónica, podríamos decir, ah, pues mira, esto va a ser un vector E. Como es un vector, le voy a poner una rayita y como su índice voy a indicar un n para indicar que estamos variando la posición enésima en la cual aparece el 1, ¿cierto? Esto sería una posible notación. También podríamos tener entonces el qué. Que este elemento es el elemento, ¿verdad? Y ahora, ¿qué queremos nosotros? Construir una sucesión de esos Sucesión. elementos. Hay dos opciones. Cuidado porque como esto está en r elevado a n, ¿verdad? También podríamos haber dicho, ¿y por qué no utilizamos una notación con llavecitas? La otra opción para escribirlo con una notación con llavecitas sería escribir este elemento en con unas llavecitas, ¿verdad? Donde lo que estamos diciendo es los valores de sus componentes, ¿cierto? Y los valores de sus componentes, ¿cómo son? Varían no en n, ¿cierto? ¿En qué letra varían? La n está fijo, o sea que varían en otra letra, vamos a poner, como hemos puesto aquí, la k. Entonces, los elementos que aparecen aquí, ¿cuánto valen? O 0 o 1, dependiendo si estoy en la posición n o no. Y la posición n es la que tú has prefijado. Por lo tanto, esto sería simplemente los elementos delta n, k, si lo queremos poner así. Entonces, fíjate que tenemos esta dualidad de notación en cuanto a decir que un elemento de nuestro espacio vectorial, si no quiero poner llavecita, le escribo la rayita debajo. Si lo quiero poner con llavecita, no hay problema, entonces tengo que indicar el valor de sus componentes. ¿Vale? Entonces, obviamente, o lo escribo como eso en este modo, o lo escribo con llavecita. Lo importante es que esto es un elemento de r elevado a n. ¿Vale? Y ahora viene la pregunta importante que sería, ¿y si yo cojo el conjunto formado por todos estos elementos es su n? Es decir, consideremos entonces el conjunto, vamos a llamarlo P caligráfica, dado por todos los elementos E su n con n pertenecen. Voy a cambiar la notación, ¿vale? Voy a poner los E su n tales que n pertenece a los naturales. Ojo, que esto es lo mismo que ponerle su índice, pero para no confundirlo con elemento de Rn, lo quiero cambiar, ¿vale? Porque entonces, ¿qué tenemos aquí precisamente? Una familia donde tengo los elementos E sub 1, E2, así hasta el infinito, ¿cierto? Y a su vez, cada uno de esos elementos es una sucesión de R elevado a n. Y ahora viene la pregunta clásica. Esto está contenido en R elevado a n porque cada elemento suyo es una sucesión de R elevado a n. Pregunta. En nuestra pregunta del millón. ¿Es el conjunto B
una base de R elevado a n. Entonces, ¿qué creemos? ¿Que sí o que no? Yo creo que sí. Claro, fíjate en qué ocurre aquí. ¿Cuál es el cardinal de este conjunto B? Alex 0, ¿no? Bien. No me esperaba esa respuesta. Guay. Gracias, hombre. Me refiero. Pensaba que me ibas a decir simplemente infinito. No, aquí hemos puesto cardinales. Entonces tenemos infinitos elementos, pero tantos elementos como números naturales. Por lo tanto, el cardinal recibe el nombre de Aleph 0. Lo importante es que hay una cantidad infinita de elementos. Genial. Ahora, ¿es este conjunto una base de Rn? ¿Sí o no? Tú me dices que sí. Entonces la pregunta natural que yo te hago es, ¿por qué? Porque yo diría que podrías construir cualquier elemento de RN con combinaciones lineales de esos Combinaciones otros lineales. elementos. ¿Y qué tipo de combinaciones lineales? Nos estamos acercando al problema. Cualquier combinación lineal, me refiero. Ahora nuestros elementos, cada elemento de Rn, ¿cuántas componentes tiene por ponerle un nombre? Infinitas, ¿verdad? Ujú. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero coger el elemento 1, 1, 1, 1, un elemento que tenga infinitos unos, ¿qué tipo de combinación lineal debería ser de nuestros elementos de B? Una combinación, Pues simplemente sumarlos todos. sumarlos todos, pero el problema es que ¿qué tipo de combinación lineal estoy haciendo ahí? Una combinación lineal Infinita. infinita Infinita. también, ¿verdad? Ujú. Entonces, el problema que tenemos es que nosotros solo sabemos hacer cosas con cantidades finitas de elementos, ¿verdad? Mm. Entonces, la duda que nos surge ahora es, cuando hablemos de independencia o de combinaciones, ¿con qué tipo de combinaciones trabajamos? ¿Con combinaciones finitas o con combinaciones infinitas? Porque parece Infinita. una tontería, pero que aparezca un infinito nos complica muchísimo el asunto. Muchísimo me refiero, cambia la matemática completamente. Estamos acostumbrados cuando trabajamos con matemáticas a que haya una matemática. Y realmente la matemática con la que nosotros trabajamos se basa en 10 axiomas, que llamamos la axiomática ZFC, de Zermelo, Frenkel, Choice. Ese choice de nuestra axioma de elección es un poquito puñetero. Un poquito puñetero porque podemos modificar ese axioma por otro axioma distinto y cambian cosas. Hasta esta asignatura no nos habíamos encontrado ese problema. La axiomática con la que trabajamos en todas las asignaturas previas, en geometría básica, en funciones de una variable, en álgebra lineal, en geometría lineal, en cálculo de propiedades, con tener esos 10 axiomas, tiramos para adelante y ¿para qué lo quieres cambiar? Cámbialo, no va a cambiar nada de lo que hagamos nosotros. Ahora, en esta asignatura, nos encontramos con problemitas. Problemitas porque tenemos que trabajar con infinitas cantidades de elementos. Y el axioma de elección es uno de los primeros resultados que nos dice, ojo, te estoy dando un buen comportamiento con una cantidad infinita de cosas. El axioma de elección básicamente lo que te dice es, si tú tuvieses 5 cajas y una caja vacía, y cada una de tus 5 cajas tuviese un juguete distinto, tú podrías coger un juguete de cada caja y meterlo en la caja vacía. Tú dirías, sin problema, me voy a la primera caja, cojo mi juguete, lo meto. Paso a la segunda caja, cojo un juguete, lo meto. Y así voy con mis 5 cajas. Y cuando llega a la quinta caja, he terminado el proceso, ¿verdad? He terminado el proceso. Ahora, el axioma de elección surge precisamente por el problema de decir, ¿qué ocurre si en lugar de tener una cantidad finita de cajas, tuviese una cantidad infinita de cajas? Parece una tontería, pero
¿puede garantizar que si tienes una cantidad infinita de cajas con juguetes distintos y una caja vacía, tú puedes ir cogiendo un juguete de cada caja y meterlo en la caja vacía? Parece que sí, pero el problema es, ¿puedes garantizarme que ese proceso termina si hay una cantidad infinita de cajas? No puedes Me estaría garantizarlo siempre porque metiendo. no puedes llegar nunca a la última caja. Entonces, como ahí tenemos un problema que hace el axioma de elección. El axioma de elección lo que establece es que sí que puedes. ¿Por qué? Porque es un axioma, lo tomamos como cierto. Entonces, hasta ahora no habíamos tenido este problema. Ahora sí tenemos una cantidad infinita de elementos, que son básicamente esas combinaciones lineales, ¿verdad? Entonces, claro, el problema es, a partir de una cantidad infinita de elementos, que es lo que tengo yo en este conjunto, ¿puedo asegurarme que puedo coger siempre un elemento de ese conjunto? Y hay infinitos elementos, entonces, claro, como hay infinitos elementos, a lo mejor las cosas se nos complican. ¿Qué ocurre entonces? Que realmente el modo que vamos a tener de definir estos conceptos no va a ser mediante combinaciones infinitas, va a ser mediante combinaciones finitas. Y así nos ahorramos, en cierto modo, el problema. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que quiero decir es que ahora, para hablar de base de Rn, ¿cuál es el problema principal? Que de los dos conceptos que tenemos aquí para base, ¿qué tendríamos que hacer? Primero ver qué entendemos por base cuando hay una cantidad infinita de elementos, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa que nuestro conjunto B caligráfica sea linealmente independiente si ese cardinal del conjunto B es Alep 0? Si hay una cantidad infinita. ¿Por qué? ¿Qué significaba linealmente independiente en el caso finito? Ah, lo que implicaba era que si básicamente tú Solo podías podías obtener el cero si todos exactamente, los es decir, si tú cogías coeficientes eran. elemento 0, ¿verdad? Y vamos a escribir el 0 como rayita. Y entonces yo tenía una combinación, una suma de estos elementos. Cogía unas escalares, lambda sub. Vamos a poner lambda sub n, no, lambda sub k o lambda sub i, yo qué sé. Lambda sub i por los x sub. Hemos puesto antes n, ¿verdad? Vamos a poner lambda n y los x sub n, ¿verdad? Si esto era 0, entonces, más bien sí y solo sí, ¿no? Por así decirlo, cada lambda n, ¿cómo tenía que ser? Cero. 0. Y antes, esto era para todo n igual a 1, 2, hasta d. Yo hacía esta combinación desde n igual a 1 hasta d, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué ocurre? Que en nuestro conjunto, en lugar de tener estos elementos x sub n, tengo estos elementos e sub n. Bueno, no pasa nada. Lo que hacemos es simplemente pedir también que eso sea finito o infinito, porque claro, ¿cuántos conjuntos o cuántos elementos hay en nuestro conjunto B caligráfica? Infinito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos como definición aquí arriba un infinito? Y entonces decimos que la combinación de infinitos elementos y da cero todos tengan que ser cero. Y claro, es que el problema entonces es que a lo mejor no soy capaz de llegar nunca al último lambda n, ¿verdad? Porque hay infinitos. Podría ser un proceso que nunca termina. Y entonces tenía un problema para comprobar esta independencia lineal. ¿Cómo solventamos el problema entonces? El problema lo arreglamos del siguiente modo. Para la definición de independencia lineal no vamos a pedir combinaciones infinitas. Vamos a pedir que cualquier combinación finita de elementos de este conjunto implique que esos finitos coeficientes tienen que ser nulos. Entonces, lo que vamos a hacer es pedir aquí, vamos a poner un cierto
D mayúscula, llegamos hasta el D mayúscula, pero esto va a ser para cualquier D perteneciente a las naturales. ¿Vale? Es decir, para hablar de independencia lineal, lo que queremos es que si cualquier combinación lineal finita que se me ocurra es cero, todos los correspondientes coeficientes tienen que ser cero. ¿Vale? Entonces, de este modo, trabajamos solo con combinaciones lineales finitas. ¿Vale? ¿Qué ocurre entonces? Que entonces realmente lo que vamos a hacer es cambiar nuestro concepto de base en el caso de que nuestro conjunto tenga cardinalidad infinito. ¿Qué va a significar entonces que nuestro espacio vectorial tenga dimensión infinita? Que pueda encontrar un conjunto con cardinalidad infinito, pero que verifique estas condiciones para cualquier combinación lineal finita. Y a eso vamos a ponerle entonces un nombre. Para distinguirlo del caso finito, vamos a definir lo que se llama el concepto de base de nuestro espacio vectorial infinito, pero le vamos a poner un apellido a esa base, que es el apellido de base de Hamel. ¿De acuerdo? Entonces, sea ingeniar nuestro conjunto X más por un espacio vectorial sobre nuestro conjunto K, que es un cuerpo. Entonces, un conjunto B contenido en X con cardinal de B igual a infinito, es decir, a lep 0, se llama base de Hamel de X. Realmente en esta asignatura terminaremos acortando el de Hamel y simplemente hablemos de base, porque vamos a trabajar siempre con espacios vectoriales X que tengan dimensión infinita, ¿vale? Pero esto va a ser una base de Hamel de X si... ¿Qué tiene que ocurrir? Por un lado, el conjunto B es linealmente independiente en X. Es decir, ¿qué vamos a pedirle ahora para la independencia lineal? Toda. Bueno. Si toda combinación finita, finita entre mayúsculas para darle un poquito más de importancia, toda combinación lineal finita de B implica que la combinación lineal finita de B nula implica que los coeficientes son nulos. ¿De acuerdo? Y por otro lado, ¿qué va a significar que nuestro conjunto B caligráfica sea sistema generador de nuestro espacio X? ¿Qué vamos a tener aquí? Pues que se puede escribir cualquier elemento Como de una manera combinación única, lineal como finita, ¿verdad? combinación. Es decir, todo
elemento de X puede expresarse como una combinación lineal finita entre mayúsculas de elementos de nuestro B caligráfica. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, todo bien. Hay que tener cuidado porque, porque con esta definición, el conjunto que hemos definido antes sería un conjunto linealmente independiente. ¿De acuerdo? Lo importante es que con esa definición tenemos que tener mucho cuidado con extrapolar las cosas del caso finito al caso infinito. ¿Por qué? Porque antes, entonces, ¿qué ocurría? Es decir, en el caso finito, vamos a hacer esa comparativa. Es decir, consideremos entonces el conjunto, vamos a poner B caligráfica, dado por los elementos E sub 1, E sub 2, hasta E sub n, contenidos en R, o vamos a poner E sub d, contenidos en R elevado a D, ¿vale? Donde cada E sub n es simplemente los elementos que tienen como componente el delta nk. En este caso sería con k que va desde 1 hasta d. O si queremos, desde 1 hasta d aquí. ¿Vale? ¿Era esto una base de RD? Sí, la base canónica, la sencilla de todas, ¿verdad? Esto sí es base de R elevado a D. Entonces, pregunta natural sería, si yo cojo el conjunto B caligráfica dado por todos los elementos de la forma E sub n, tales que n pertenece a los naturales, donde de nuevo ese E sub n es de la forma delta nk, solo que ahora el k va desde 1 hasta infinito y esto está contenido en R elevado a los naturales, la pregunta sería, ¿es base de R elevado a los naturales? Bueno, pues estamos simplemente cambiando la D por los naturales, cambiando una cantidad finita por una cantidad infinita. Es lo mismo, ¿no? Aparentemente. Pero, como decimos, cuidado con el salto de una cantidad finita a una cantidad infinita, porque no es tan trivial como nosotros nos esperamos. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la definición, para empezar, es que aquí no hablamos simplemente de base, hablamos de una base de Hamel, ¿verdad? Y el concepto de base de Hamel tiene que ser con respecto a cualquier combinación finita, ¿cierto? Sin embargo, ¿qué ocurre? Si tomamos el elemento, vamos a llamarlo X rayita, que normalmente va a ser el elemento 1, 1, 1, es decir, el que tiene infinitos 1. Obviamente es un elemento de R elevado a n, ¿verdad?
Por lo tanto, si quiero tener una base de Hamel, debo encontrar una combinación lineal finita, que es lo importante, de modo que pueda expresar este elemento con infinitos unos como combinación de estos elementos SUN. Es decir, sin embargo, tomamos el elemento, si tratamos de tomar una combinación lineal, y aquí lo importante es que sea finita, de nuestro conjunto B caligráfica, no vamos a poder expresar ese elemento X como una combinación finita, es decir, combinación vamos a poner para y perteneciente a un conjunto I mayúscula de índices de unos elementos lambda sub i por los correspondientes E sub i con I finito. ¿Por qué? Sí, todos esos elementos lambda sub i en realidad tienen que valer 1. Pero si solo tomo una cantidad finita de conjuntos o de elementos E sub i, esos elementos E sub i tienen unos en una cantidad finita de posiciones. Y el elemento X tiene unos en una cantidad infinita de posiciones. Es imposible entonces que tengan igualdad con combinaciones finitas. Da igual lo grande que sea esa combinación, ¿verdad? Aunque coja 400 trillones, va a haber un cierto término a partir del cual vamos a tener ceros que no van a coincidir con los unos. O sea que en este caso, el único modo de conseguir una combinación es mediante combinaciones infinitas, ¿cierto? Pero eso no es el concepto de base de Hamel, que hay que tener mucho cuidado. Para la base de Hamel necesito combinaciones lineales finitas. Lo cual implica que entonces este B caligráfica no es base de Hamel. Porque tenemos un nuevo concepto distinto al que estábamos acostumbrados. Que cuando las cosas funcionan bien en el caso finito dimensional coincide. Pero tenemos ejemplos infinitos como está ocurriendo aquí que no podemos extrapolar tan alegremente lo que ocurría en una dimensión finita a lo que ocurre en dimensión infinita. Aunque nos encantaría decir, joder, si estoy cogiendo la misma base canónica, la misma idea de hacer todos los elementos 0 menos un 1 y voy moviendo la posición en la que está ese en 1. Pues si antes era capaz de hacerlo, ahora también soy capaz de hacerlo aunque haya infinitos elementos. No, señor. No vamos a poder porque el modo que tenemos con dimensión infinita de trabajar es mediante siempre combinaciones finitas. Entonces, base de Hamel va a ser, ¿tienes infinitos elementos? Sí, pero solo haces combinaciones finitas de ellos. ¿Y qué combinaciones? Las que tú quieras. Con todas las combinaciones de 2, con todas las de 3, con todas las de 4, con todas las de 400 millones de elementos. Todas tienen que funcionar. Pero solo puedes hacer combinaciones finitas. No te dejo coger infinitos elementos. Eso falla. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que sí es posible es que igual que siempre soy capaz de encontrar una base de un espacio vectorial de dimensión finita, también vamos a tener independencia lineal, que es lo que está ocurriendo aquí. Lo que está fallando en este conjunto B no es la independencia, lo que está fallando es el ser sistema de generadores, ¿verdad? Porque he encontrado un elemento que no es posible expresar mediante combinaciones finitas. Pero sí es cierto que, sea cual sea la combinación infinita de los elementos de mi conjunto B que yo coja, vamos a tener una vamos a tener independencia lineal. Entonces, en este caso, observemos que B es un sistema o un conjunto linealmente independiente de R elevado a las naturales, pero no es sistema.
de generadores de R elevado a n. Por lo que, por eso, no es base de Hamel. Pero sí que vamos a, si tenemos independencia lineal, que parece que es un poquito más sencillo de comprobar, sí vamos a poder encontrar siempre un conjunto, a lo mejor un poquito más grande, que sí sea sistema de generadores. Es decir, el único resultado que vamos a ver en esta primera parte, proposición, en general, dado nuestro conjunto B caligráfica, o bueno, vamos a llamarlo primero simplemente S, contenido en X, con X más por espacio vectorial y cardinal de S, vamos a suponer que es Alep 0, es decir, que tengo infinitos elementos. Si S es linealmente independiente, va a existir un conjunto B contenido también en nuestro X, tal que este conjunto B es una base de Hamel con la relación que hay del S y del B es que nuestro S va a estar contenido en el B. Este resultado tenía un nombre en el álgebra lineal que sería el teorema de ampliación o completitud de una base. A partir de un conjunto linealmente independiente, éramos capaces de aumentarlo, ampliarlo, de forma que metamos elementos que sigan siendo linealmente independientes, tales que tenemos una base de nuestro espacio vectorial. Es decir, conseguimos que genere todos los elementos de nuestro espacio vectorial. Eso mismo va a ocurrir también en el caso infinito dimensional. Por ejemplo, nota, podríamos plantearnos si el conjunto, vamos a llamarlo este ahora, formado por todos estos elementos E1, E2 y así infinitos términos, que es linealmente independiente en R elevado a n, puede ampliarse a una base de Hamel de R elevado a n, añadiendo el término o el elemento X dado precisamente por el 1, 1, etcétera, ¿de acuerdo? Que es un elemento de R elevado a n. A lo mejor con ese elemento es suficiente para llegar a una base de Hamel. A lo mejor no es tan sencillo porque uno puede pensar, ah, claro, con esto ahora ya lo tengo, ¿no? Y puedo conseguir también el elemento 0 y luego infinitos 1. 1, 0, infinitos 12. Simplemente voy multiplicando. Mm, Mi pensamiento es que no es posible. Es decir, esto es una idea. No es posible porque si tú coges, por ejemplo, el elemento X dado por el 1, 2, 3, 4, 5, es decir, en cada posición tienes el numerito que ocupa esa posición. Simplemente con estos infinitos 1 y una cantidad finita de 1 que van rotando, tampoco es suficiente para conseguir una combinación finita del elemento 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Porque
como va aumentando, que necesito aumentar esas infinitas posiciones, ¿cierto? O sea que fíjate que no es tan fácil conseguir bases de Hamel de nuestros espacios vectoriales de dimensión infinita. Es decir, con este elemento P igual al S unión LX sigue fallando si tomamos, por ejemplo, otro elemento Y que sea el 1, 2, 3, 4, etcétera. Esto simplemente para que veamos que trabajar con nuestros espacios de dimensión infinita no es tan sencillo como inicialmente pensamos que iba a ser. Tenemos que tener mucho cuidado con estos elementos de la base de Hamel. Y construir explícitamente bases de Hamel es relativamente complicado. Lo que vamos a tener nosotros son ciertos espacios interesantes de elementos, ya sean funciones o los elementos que sean, donde conocemos ya algunas bases de Hamel y nos han demostrado o podemos probar que efectivamente esos elementos forman una base de Hamel de nuestro espacio. ¿De acuerdo? Un ejemplo relativamente sencillo, para que veamos algo que sí que es una base de Hamel, sería, oye, pues si P de R se define como el conjunto de todos los polinomios de la forma P de X, o bueno, X, venga, vamos a poner T porque hemos cogido la X para los elementos, que es en la forma A sub 0 más A sub 1T más A sub nt elevado a n, tales que A sub 0, A sub 1 hasta A sub n pertenecen a R y además en la n varía en los naturales. Vamos a poner natural de unión el 0 para permitir que haya constante. Es decir, P de R es el conjunto de todos los polinomios del grado que te dé la gana. ¿Vale? Entonces, una base de Hamel de P de R estaría dada por el conjunto B caligráfica, que sería 1 t, t cuadrado, t cubo, etcétera. Dirías, pues esto no es como la base canónica igual que estamos haciendo antes, porque antes la base canónica no era una base y ahora sí lo es. Porque antes en Rn yo podía coger cualquier posible elemento, dándole los valores que sean, ¿verdad? Para mí un polinomio no puede tener un grado infinito, ¿verdad? Lo cual significa que en los polinomios, en realidad a partir de un cierto término, todos esos elementos son cero, ¿vale? Entonces, como a partir de un cierto término todos los elementos son cero, no voy a tener los mismos fallos de antes. Es decir, ¿y si tienes infinitos 1? ¿Y si va subiendo 1, 2, 3, 4, 5 y va subiendo de forma infinita? Eso aquí no puede ocurrir. En realidad, estos polinomios los puedo identificar con un subconjunto de R elevado a n, donde tenemos a sub 0, a sub 1, hasta un cierto a sub lo que sea, pero a partir de ese ya son todos cero. Por eso, en realidad, aunque estamos trabajando con algo que tiene cardinalidad infinita y tenemos un espacio de dimensión infinita, es prácticamente una generalización de lo que hacemos en el caso finito. ¿De acuerdo? Entonces, aunque este es un primer ejemplo de espacio vectorial de dimensión infinita, donde tengo una base de Hamel infinita, en realidad es relativamente sencillo porque a partir de un cierto término se comporta siempre como un montón de casos finitos. Por eso es fácil dar esta base de Hamel. Porque si a partir de un cierto término son casos finitas y para la base de Hamel necesito coger cualquier posible combinación finita, pues no hay problema. Simplemente me fijo a partir del cual ya todo es cero. ¿Vale? Y esto es un primer introducción a nuestros espacios vectoriales de dimensión infinita, que es lo que vamos a estar haciendo nosotros luego posteriormente todo el rato. ¿Vale?